La doctora Marisela cursó la licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, facultad en la que actualmente está adscrita. Estudió la especialización en docencia en el Centro de Investigación y Servicios Educativos. Realizó estudios de maestría en Ciencias Biomédicas en el área de Fisiología en la Facultad de Medicina de la UNAM y el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Montreal, en Quebec, Canadá. Ha cursado diplomados de docencia como Administración de la Educación en la UAM y Educación Superior Contemporánea en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación. En el 2016 recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su labor sobresaliente en la docencia, investigación y difusión de la cultura. Es autora y coautora de más de 30 publicaciones sobre educación y ciencias fisiológicas y editora de 2 libros publicados por la UNAM. Ha coordinado 30 cursos de profundización y de formación del personal académico dentro de su departamento de adscripción y coordina un grupo de jóvenes académicos en formación para el desarrollo de materiales didácticos, lúdicos e innovadores. Bienvenida, doctora. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a ver cómo nos organizamos aquí con el micrófono y la transparencia esta. Pero bueno, yo agradezco ante todo la invitación del doctor Nachman, le agradezco muchísimo su invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, principalmente no porque esté yo, sino porque se está haciendo este esfuerzo. Sí, este esfuerzo es súper valioso. Yo tengo muchos años de trabajar para la universidad, como pueden haber notado. Y uno de los problemas que se enfrentan actualmente en muchos lugares de educación en el país y en el mundo, no es algo exclusivo de México, es la diferenciación demasiado grande entre la docencia y la investigación. Entonces, de repente nos formamos como investigadores, ya el doctor Nachman nos había hablado de esto, los requisitos para ser profesor en las universidades es tener un doctorado, que nos formó para la investigación, pero la parte de docencia se queda siempre de lado. Y curiosamente hay formación para docentes de preescolar, de primaria, bueno, hasta de secundaria, pero para educación media superior hay pocos esfuerzos y para educación superior pues casi nada. Entonces, la realidad es que yo diría que muchos de los doctores van a tener que ejercer, o no que tengan que ejercer, pero van a tener un amplio papel en la formación de jóvenes y se van a enfrentar a muchos problemas porque pues van a hacer uso de los recursos que tienen, que a veces no son muchos. Con frecuencia, si nos va bien, utilizan las técnicas y las estrategias que usaban sus buenos profesores, algunas ya desfasadas, sí, pero eso pasa, pero por lo menos hay la actitud de buscar lo mejor de lo que ellos recibieron. En otros casos, pues casi no hay interés y se realiza la docencia de una manera no solo artesanal, sino pues no con un poco entusiasta, digámoslo así. Yo espero que con este tipo de actividades esto cambie para bien del país y de todos nosotros, porque finalmente es muy grato hacer lo que a uno le gusta. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente esto, evaluar. ¿Qué quiere decir evaluar? Entonces tenemos, esto es de la Real Academia Española y nos dice señalar el valor de algo, estimar, apreciar, calcular el valor de algo, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos de evaluación, en realidad se evalúa para algo, ¿sí? No solo para calificar al estudiante y ponerle una nota, ¿sí? Esto más bien es medir el aprendizaje de alguna manera. Pero evaluar significa seguir un ciclo donde se planifica, se emprenden acciones, después se revisan evidencias, se verifican los cumplimientos, se comprueban los resultados y todo esto se hace no para empezar un ciclo desde aquí y saltarnos hasta acá o desde aquí y regresar acá, sino para analizar los resultados, identificar oportunidades y mejorar. Porque finalmente la evaluación es
para mejorar, ¿sí? Cuando nosotros nada más medimos el rendimiento del estudiante, pues él se va con una nota, pero si nosotros no reflexionamos sobre lo que nosotros como profesores hacemos y cómo influimos para que ese estudiante obtuviera ese aprendizaje, pues difícilmente podemos mejorar. Entonces tenemos que entender que la evaluación es del proceso, no solamente del conocimiento alcanzado por el estudiante. Y es un proceso continuo, que es una base para tomar decisiones con el fin de mejorar. Aquí yo les dejé este artículo, pero bueno, no necesariamente lo leyeron, estoy consciente de eso, y yo subrayé simplemente algunas cosas. Por ejemplo, este es un artículo que dice evaluar para mejorar, ¿sí? Y están hablando de la evaluación por parte de los estudiantes. Y nos dicen, muchos profesores en educación superior usan el feedback, la retroalimentación de los estudiantes para evaluar su enseñanza. Pero solo algunos de ellos usan esas evaluaciones para mejorarla. Entonces ellos dicen, bueno, pues hice un buen papel, lo que sea, o regular, o más o menos, pero ¿qué es lo que hice mal? ¿O qué es lo que puedo mejorar? Hasta allá no se llega. ¿Por qué? Porque frecuentemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación se centra en el estudiante. Y entonces, pues le empezamos a echar las culpas al estudiante. Si no aprendió, pues ¿cómo? Pues es que no puso interés. Yo di una clase preciosa, ¿sí? ¿Por qué él no aprendió? Pues por burro, ¿sí? O por quién sabe qué. ¿Por qué están mal acostumbrados? ¿Por qué son millennials? ¿Por qué son desinteresados? Por lo que sea. Pero el profesor no reflexiona en qué hizo bien, qué hizo mal y qué puede hacer mejor, ¿sí? Entonces, lo que proponen estos autores es tomar una aproximación reflexiva que ha sido postulada desde hace mucho tiempo. Uno de los principales autores es Sean, que en diferentes áreas hizo investigaciones de cómo los profesionales reflexivos ayudan a mejorar cualquier cosa que hagan, ¿sí? Y entonces ellos proponen pues, que se haga un mayor esfuerzo para mejorar la enseñanza. Bueno, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, nos vamos a esta acción, donde nos dice que desde el punto de vista psicológico, es una adquisición para la práctica de una conducta duradera. Y aquí es donde nos tenemos que cuestionar si lo que estamos haciendo realmente permite que esto dure, ¿sí? Y entonces, pues, ahí tenemos algunas complicaciones, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos aprendimos y no están ya, ¿sí? ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿Cuántos años? ¿Sí? Y luego, ¿para qué? No aparece en nuestro repertorio, no aparece en nuestros conocimientos para ser competentes en algo. Bueno, un aprendizaje de calidad debe ser significativo para quien lo hace. ¿Qué quiere decir significativo? ¿Qué entendemos por significativo? Porque es un rollo muy pedagógico, el aprendizaje significativo. Pero ¿qué quiere decir significativo? Que se logre, ¿no? Que se logre. ¿Que se logre? O sea, sí, o sea, como que el aprendizaje realmente... Pues yo pienso que significativo, pues no sé, como que enmarca que el estudiante logre comprender, apropiarse del conocimiento. Que se apropie bien. Ajá, sí, que pueda analizarlo. Que tenga realmente un peso. ¿Qué más? No sé, que le dé un sentido a lo que está aprendiendo, o sea, que no solamente pues lo aprenda por aprender, sino que resignifique lo que ese contenido significa para su vida, o sea, que lo pueda emplear después, que le dé un sentido. Que tenga sentido para él. Para el alumno, claro. Muy bien. Bueno, luego decimos que el aprendizaje de calidad debe ser funcional. ¿Qué significaría eso?
que le sirva directamente en su vida diaria, que pueda tener realmente el conocimiento de que esto que aprendí me puede servir para esto, y entonces al ver la utilidad, al ser algo funcional en su vida, él mismo va a generar un interés en querer continuar aprendiendo. Muy bien. Profundo. De esto se ha hablado bastante, ¿verdad? Profundo. ¿Algún comentario? Pues que no se quede de una manera superficial, que digamos que pueda de verdad entender todo, que no se quede como un concepto, pues, el tema, y que de verdad pueda entenderlo desde una raíz, ¿no? Que esté asentado, que tenga raíz, que se entienda. Piaget decía que había que acomodarlo, así como cuando llegamos al cine y tomamos nuestro lugar, un nuevo concepto llega y se acomoda en nuestras estructuras mentales, ¿sí? A veces, como cuando nos subimos a la pecera, ¿no? Hay que hacer un poquito de lugar y hay que modificar un poco la posición de lo que estaba ahí para que realmente se pueda acomodar, ¿sí? Cuando todo está en orden y llega directamente, se habla de asimilación, pero a veces tenemos que acomodar algo para poder incluir un nuevo conocimiento. Y esto a veces provoca sufrimiento, porque nos encariñamos con nuestros conocimientos, ¿sí? Y entonces nos cuesta trabajo cambiarlos. Yo me acuerdo de una locutora que estaba hecha una furia porque decía, ¿cómo que descontinuaron a Plutón como planeta? Tanto trabajo que me costó aprendérmelos. Yo dije, bueno, pues, ¿qué le hacemos? ¿Sí? Bueno, luego, este aprendizaje de calidad debe ser integral. ¿Qué te querrá decir eso? Que todo se relaciona con todo, que muchas veces se maneja en la escuela formal, que cada materia está aislada y no se relaciona el español con las matemáticas o con las ciencias naturales, pero realmente todo forma parte de un todo. Y a fin de cuentas, esta educación integral va a ser parte del individuo y el individuo parte de la sociedad. Muy bien, claro. Que encaje con el conocimiento previo que ya tiene el estudiante. Que se puede integrar al conocimiento previo y que vaya a tener algún sentido nuevamente, ¿no? O sea, vean que todo está relacionado. Si no, pues te podemos tener pues como islas. De por sí tendemos, es una tendencia en los estudiantes a hacer una parcelización. Lo que veo en la escuela se queda por aquí almacenado en un cachito, y lo de la vida diaria es otra cosa. Y entonces uno dice, a ver, espérame, pues no aprendiste en la escuela tal cosa. Entonces, pues sí, pero como ese es conocimiento escolar, ¿no? Como para la vida diaria. Bueno, a mí integral me suena un poco como a que no esté sesgado, o a que independientemente de lo que en un momento dado aprenda el alumno, que lo que se le imparte comprenda todo lo técnico que deba comprender, ¿no? Que en diferentes dominios ese conocimiento se expanda y pueda ser mucho más incluyente de diferentes perspectivas para que pueda ser verdaderamente útil, ¿sí? Y pueda cumplir con ser significativo, funcional, profundo y reflexivo. Que tenga como la capacidad crítica de dudar sobre ese aprendizaje o dudar sobre ese conocimiento. Dudar, eso es bien importante, dudar, ¿sí? O sea, el conocimiento o la información que se genera por los humanos es una verdad temporal y la tarea es ir modificando, y eso implica una reflexión basada en la duda. Muy bien. Bueno, de esto ya se ha hablado bastante. El aprendizaje es relacionado entre profundidad y duración, ¿sí? Si se memoriza, si se aprenden conceptos sin saber buscar su utilidad, islas, ¿sí? Si se retienen elementos pero no se tiene una visión global de esos elementos, dónde están, si se retienen hechos sin relacionarlos con ninguna teoría, sin ninguna secuencia. ¿Cómo aprendemos historia?
no sabemos unas fechas por ahí, ¿no? Y nos las preguntan, y cuando uno les dice, no voy a poner en evidencia nada, no voy a preguntar nada, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque hay una retención a corto plazo, ¿sí? Una retención a corto plazo. Sí, porque además no entendimos, no sabemos qué significan. Cuando realizamos un aprendizaje profundo, encontramos sentido, buscamos los principios, relacionamos con lo aprendido anteriormente. Vean que todo esto ya nosotros lo fuimos diciendo, ¿verdad? Relacionar las ideas entre temas o materias diferentes, conceptos en situaciones reales, y entonces si se retiene y se utiliza, pues dura mucho tiempo. ¿Usamos las tablas de multiplicar todos? ¿Sí? 3 por 8. Ese sí. A ver, pero recítenme los 10 mandamientos. ¿Quién hizo la primera comunión aquí? No sé, no te les dé pena, pero a ver, pues somos un país de católicos, ¿no? Ok. Y se aprendieron los mandamientos, ¿no? En su momento. Ahorita ya no se acuerdan, y además pues hasta por conveniencia tal vez, ¿no? Pero yo les digo, pues vas a hacer la primera comunión a los 9 años, y bueno, ahora ya estuve documentándose y ya los mandamientos no dicen no fornicarás. Yo me lo aprendí así, no fornicarás. ¿Todavía ustedes, algunos? Sí. ¿Y sabían lo que era fornicar? No, nadie te decía. Ah, ese es otro. Ese es otro. No fornicarás, ahora dice no tendrás pensamientos impuros. Sí, entonces, bueno, pero y de veras, yo decía, pues no fornicaré, pues si me hubieran explicado, a lo mejor no hubiera estado de acuerdo, no sé, pero bueno, en ese momento pues no entendíamos qué era, pero nos lo aprendíamos de memoria, ¿no? Y nos hacían examen en la doctrina para ver si nos lo sabíamos, y si no, pues no podíamos, ¿sí? Oh. Voy a cambiar de mano porque no, la sorda me está fallando. Bueno, entonces ya habíamos visto esto, el doctor nos lo presentó, también el doctor Schaffer, ¿sí? Y nos habló de estos niveles donde, bueno, no es malo conocer y no es malo aprenderse cosas de memoria. Hay cosas que son de memoria. ¿Cuál es la capital de Rumania? ¿Sí? ¿Cuál es la capital de Hungría? ¿Sí? ¿Y de Tabasco? Eso, que no los oiga el peje que estén ahí. Y entonces, bueno, Bloom, desde 1956, o sea, ya hace muchísimos años, Bloom habló de estos niveles y habló que estos niveles, además de tener esta área cognitiva, tenían un área afectiva y un área psicomotora. Nosotros tendemos a quedarnos con el área cognitiva solamente, pero en realidad vamos a ver que esto no opera así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, si vemos los dominios del aprendizaje, el cognitivo o intelectual, el afectivo o actitudinal, que a veces nos dicen, no, es que si tú eres muy bueno, las emociones no tienen nada que ver. Pues si eres muy bueno, perdón, pero te va a entusiasmar cuando descubres algo, cuando te sale bien un experimento. Entonces como que no tiene nada que ver las emociones. Tienen que ver para que decidas emprender el aprendizaje psicomotor para andar en bicicleta y aguantarte las caídas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes un interés que tiene que ver con esto, que tiene que ver con esto. Y en realidad es difícil pensar que aprendamos algo en un solo dominio. ¿Sí? Porque somos entes integrales. ¿Sí? Entonces, cuando decimos, no, es que yo soy muy objetiva, pues, ¿qué estoy diciendo? Sí, casi como lo de los hombres no lloran. ¿Sí? Y bueno, vemos dominios y niveles de aprendizaje. Por ejemplo, estos autores nos hablan de cómo en el nivel cognitivo podemos tener lo que habíamos visto, una retención, simplemente me acuerdo de alguna cosa que luego se me olvida.
puedo comprender o puedo llegar hasta la reflexión. No son los únicos tres, son tres que están presentes. En el afectivo, yo puedo recibir cierta información, puedo valorarla y luego puedo decidir adoptarla, ¿sí? Entonces la hago parte de mí, ¿sí? La acepto y la adopto. En el psicomotor yo puedo ver cómo alguien hace algo, ¿sí? Luego puedo ver cómo le hago para reproducirlo, yo también hacerlo, y luego pues puedo perfeccionarlo. Por ejemplo, imagínense una técnica quirúrgica, ¿no? Pues vi cómo se llevó a cabo algo, primero como estudiante lo reproduje, pero después me di mis mañas para perfeccionarlo, yo ahora lo hago mejor que como me lo enseñaron. Muy bien. Aquí los niveles de Bloom, aquí en 2000 Andersen lo que hizo fue invertir estos dos. Porque él sostiene que evaluar es más fácil que crear. Y a lo mejor tiene razón, ¿no? Los críticos de arte evalúan, pero no crean. ¿Sí? Entonces, bueno, no importa si nosotros andamos por acá, en el orden no altera demasiado el producto. Hay otras taxonomías, por ejemplo esta de Marzano, donde se ve el conocimiento como recuerdo, como comprensión, ya en el análisis, la utilización, pero él introduce un sistema de metacognición donde el estudiante empieza a entender cómo le hace para aprenderse cada cosa, ¿sí? Y además reconoce cómo es él como persona, como ser, y qué relación tiene él como ser con el conocimiento. No me voy a detener aquí, solamente quiero mostrarles que hay varias taxonomías porque se las pueden encontrar, y para algunas cosas les pueden servir unas y para otras otra, ¿sí? Esta otra taxonomía solo, que está basado en las, digamos, las siglas son de su nombre en inglés, y nos dice pues que hay un aprendizaje preestructural, uniestructural, multi, relacional y abstracto ampliado. ¿Sí? En la lectura que les dejé, esto se explica un poquito mejor, pero yo hago aquí trampa y les presento algo muy gráfico, ¿sí? Para no entretenernos en la definición. Entonces nos dice preestructural, pues hay elementos ahí que están presentes, cómo va cada uno, quién sabe. Se relacionan unos con otros, pues ya avanzamos un poquito. Ya empezamos a relacionar muchos con los otros, hasta que llegamos a crear una relación. Y después podemos tener una extensión abstracta de ese concepto. Entonces ya hay ventanas en las casas, ya hay puertas en las casas, pero pues también aquí en el Capitolio, o en las fábricas, o en esta aquí será un cottage, no sé. Pero hay una extensión del conocimiento, ¿sí? De esas relaciones de las partes que pueden configurar un todo, pero que hay varios tipos de todos. Cuando nosotros evaluamos el aprendizaje, decíamos que el propósito fundamental es tener información sobre distintos momentos del proceso de aprendizaje del estudiante. O sea, no queremos evaluar al final cuando ya, pues ya no aprendiste, pues ya ¿qué hacemos? Ahí repítele el curso, pues ya te quedaste sin beca. ¿Sí? Entonces, no. Lo que se quiere, a ver si reconocen esto. Justin. Ajá, en la conferencia. Y aquí nos pone que un curso incluye antes, durante y después. Sabemos que incluso a veces el después es el más importante, ni siquiera el durante. Y ya sabemos, yo ahí los vi, no me lo contaron, los vi, que cuando les preguntó que quienes leían antes el libro, antes de venir, así la conciencia. Eso suele pasar. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un componente de la evaluación del proceso, pero no lo sustituye, que es lo que habíamos dicho hace un rato. Y usualmente se identifica con el proceso de calificación que se le da al estudiante. Si ya lo calificamos, ya nos lavamos las manos. Que se lleve su culpa o su estrellita y nosotros empezar otra vez.
a ver si nos llegan mejores estudiantes, porque cada vez llegan peores, dicen unos profesores. ¿Sí? O sea, cada vez llegan peores, pero bueno, habría que ver, bueno, ¿y por qué peores? Son diferentes, ¿no? Pero ¿por qué peores? Diferentes que bueno, pues hay evolución, ¿no? Ahora, la evaluación entonces es diferente de la medición, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Puedo yo no medir nada y sin embargo evaluar, ¿sí? Y esto es importante. ¿Y qué será más importante, evaluar o medir? Pues en un sistema escolarizado, las dos cosas, porque te van a pedir que le des una calificación y no te puedes zafar, ¿sí? Yo siempre les digo a los estudiantes, yo sería feliz si nada más tuviera la parte en donde no tengo nada que ver con la medición, que pudiéramos evaluar, que pudiéramos comentar, que pudiéramos mejorar, pero que no tuviera que ponerle una calificación a nadie. Pero el sistema escolar es así. Bueno, en general, cuando hablamos de evaluación, hablamos de una evaluación, ya se había hablado, de formativa y sumativa. Sumativa es esa, como el juicio sumario, ¿no? Al final, pum, ya, ahí está, ahí quedó. La formativa se va dando durante los procesos, a ver cómo vamos, vamos bien, ¿qué les parece esta actividad que estamos planteando? ¿Cómo les han funcionado las lecturas previas? ¿Cómo les han funcionado los cuestionarios? ¿Sí? ¿Qué sugerencias tienen? Sería parte de la evaluación formativa. A veces pueden ser un examen, no está reñido, podemos hacer un examen y el estudiante se da cuenta de dónde está fallando, qué le falla, qué le faltó, ¿sí? ¿Qué es lo que no hizo? Pasa mucho que el estudiante viene con hábitos de memorización muy fuertes, entonces no estudia, para él estudiar es memorizar. Y cuando se quiere aplicar algo, cuando se necesita que comprenda, cuando se necesita que elabore algo más, sufre mucho, ¿sí? Entonces, ¿pero para qué nos complican la existencia? ¿Sí? Yo me acuerdo hace muchos años que alguien de los estudiantes, cuando les pedí al final sus opiniones y de todo, me puso, faltó dictado en la universidad. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Pues si yo dictadora no soy. Pero bueno. Y luego, bueno, decíamos formativa, sumativa, me fui al revés, ¿verdad? En cuanto a los tiempos, este es al final, este es durante, y bueno, esta es al inicio. Y al inicio nos sirve, aquí dice que para ubicar, clasificar, pero también adaptar. ¿Sí? Ya el doctor Namas nos decía cómo podemos dejar algunas pequeñas lecturas de cosas que deben de saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos regresarnos a estar revisando algunos contenidos que son de la secundaria a veces. ¿Sí? Entonces, si no, a ver, espérame, dale una revisadita a esto, porque lo vamos a necesitar. Porque los estudiantes comúnmente dicen, no lo vimos, ¿eh? Eso no lo vimos. Siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también los profesores hacemos un error, cometemos un error. ¿Qué hacemos cuando dice, eso no lo vimos? Lo explicamos. Y entonces, pues siempre estamos atrás de donde deberíamos estar, porque pobrecitos, qué malos profesores tienen, qué malos son los colegas que no hacen su trabajo. ¿Sí? Claro que el estudiante pasa, vamos a... requieren tiempo para elaborar preguntas. Sí, porque si yo llego y tenía que hacer examen y que saquen una hoja, a ver qué se me ocurre. ¿A poco lo vivieron? ¿Y lo han hecho? No me digan. Tipos de preguntas: evocación simple, una prueba problema, que no necesariamente es matemático, falso verdadero. ¿Sí? Si no es gata, es... pues, bueno, podría ser perro. Entonces, la opción múltiple con respuesta única, verdadera o falsa, que es muy utilizada. La opción múltiple, que en realidad sí es múltiple, en aquella donde hay varias respuestas, esta en realidad se llama opción única verdadera. ¿Sí? Lo correcto es así, pero si ustedes encuentran opción múltiple, casi siempre se refiere a esto. ¿Sí? Luego, para completar, exámenes de lagunas donde se dejan pedacitos. Para completar, relacionar columnas, ordenar cronológica, espacial, procedimental. ¿Qué haces primero? ¿Sí? ¿Qué haces después? De apreciación, sí o no, y por qué. O sea, ya se da una explicación, ¿verdad? Luego, la prueba de la mejor razón.
¿sí? Vamos a hacer esto y esto y esto, porque, y vamos poniendo razones, ¿sí? Y decimos cuál es la mejor razón para hacer esto o lo otro. Otros instrumentos pueden ser exposiciones escritas o orales, ¿sí? Puede ser el diseño de un proyecto, el desarrollo de un proyecto, o sea, lo diseño, pero luego lo desarrollo, ¿sí? Entonces puede ser desarrollo de un proyecto de investigación o de un prototipo o de un programa para recuperación del agua. Y que en sí no es, puede ser un instrumento de evaluación, pero que se configura a su vez con varias partes que pueden ser de todos estos tipos. O sea, el portafolio es lo que va haciendo el estudiante a lo largo del curso. Los post-its del doctor que hacen los chicos pueden ser parte del portafolio de evidencias, porque trabajaron durante el curso, hicieron eso. Los reportes de lectura, de lo que hicieron antes de llegar, ¿sí? Las reflexiones sobre alguna actividad o los reportes de trabajo, se pueden ir acumulando en este portafolio de evidencias. Y puede ser hasta en línea, porque muchos de ustedes estuvieron trabajando en el taller y tenían todo ahí, y pues lo pueden compartir en línea. Y además puede ser individual, pero también puede ser por equipo. Ahora, para evaluar estas formas que son útiles para diversos niveles de aprendizaje, se pueden utilizar auxiliares, como por ejemplo las listas de cotejo, que nos dicen que algo está completo, o algo está ordenado, algo es adecuado, o rúbricas. ¿Alguien utiliza rúbricas para sus estudiantes? ¿Sí? Rúbricas que pueden valorar diversos aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces aquí hay una lista de cotejo. ¿Cumple con los horarios acordados, sí o no? ¿Cuida el espacio común, sí o no? ¿Pide la palabra para expresar sus ideas, sí o no? ¿Respeta el turno, bla, bla? ¿Qué tipo de contenido se está evaluando? ¿Respeta la propiedad ajena? ¿Participa en la formulación de normas? ¿El actitudinal? Actitudinal, ¿verdad? Pero se puede evaluar también, claro que sí. Aquí, la lista de cotejo incluso puede tener graduaciones, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Generaliza contenidos trabajados, comprende las instrucciones y reglas del juego, disfruta y muestra entusiasmo en la realización del juego. Ese era de un jardín de niños, ¿sí? No, en serio. Esta es una hoja de evaluación de un escrito, porque a veces nos entregan un escrito y dicen, ay, ¿por dónde empiezo? Entonces aquí podemos tener algunas ideas: contenido, organización, vocabulario, ortografía, acentuación, puntuación, muchas más cosas, bibliografía, qué sé yo, ¿sí? Depende de qué tipo de escrito estamos solicitando. Aquí tenemos con una valoración, ¿sí? El aprendizaje autónomo. El novato realiza su trabajo con mucha ayuda, con algo de ayuda, ¿sí? En forma autónoma, y el experto no solo autónoma, sino que es capaz de apoyar a otros. Entonces son graduaciones que el propio docente construye, ¿sí? La utilización de rúbricas es ventajosa para el docente. ¿Por qué? Porque se le quita el miedo a, es que ya me cansé y ya estoy calificando mal, como que ya no me estoy concentrando, ¿sí? Ya de repente hay cansancio, desde luego. También hay siempre un sesgo o un miedo a un sesgo. Ay, fulanito me cae re bien, es bien simpático, pero tengo que ser súper objetivo. Y luego, pues pobre fulanito, por ser simpático, le aplicamos un criterio más rígido que a los otros, ¿no? Ahí lo trae pobrecito, ¿sí? Entonces, bueno, si formulamos las cosas en una rúbrica, eso nos ayuda. Entonces, las rúbricas describen cualitativamente los niveles de logro, señalan criterios específicos para documentar el progreso del estudiante. Conte que es el progreso. Promueven expectativas sanas, porque clarifican desempeños que los estudiantes deben alcanzar. Ayudan a centrar el proceso en los objetivos y en los estándares.
retroalimentan al docente sobre la efectividad de las acciones que está utilizando durante el curso y reducen la subjetividad de la evaluación, entre otras ventajas. Ahora, para el estudiante, pues obviamente que se reduzca la subjetividad es importante, pero por ejemplo, al estudiante le ayuda a autoevaluar su trabajo antes de entregarlo, le ayuda a valorar el de sus compañeros en esta participación en la evaluación, lo que se llama coevaluación de pares, ¿sí? Y permite que haga una revisión final de su trabajo antes de entregarlo y que diga, ay, me faltó poner tal cosa. La rúbrica me dice que tengo que hacer esto otro, ¿sí? Utiliza, le permite ubicar sus fortalezas y debilidades, le ayuda a reconocer deficiencias. Es que yo no sé cómo se hace eso, entonces está ahí señalado, y promueve la responsabilidad de los estudiantes en su proceso. Es que ya no es que me calificó como quiso, me reprobó. Si de entrada yo tengo una rúbrica que me dice lo que me van a pedir, es más fácil que yo pueda orientarme sobre lo que tengo que hacer, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, pues hay por ejemplo, cantidad de la información obtenida tiene un peso, pero también la calidad, la puntualidad en las tareas, un peso menor, el análisis y uso de la información, un peso mayor, los diagramas e ilustraciones, ¿sí? Y entonces, pues pueden ser, por ejemplo, en análisis, pues no analiza nada y se limita a copiar y pegar, utiliza la forma de análisis muy elemental, se centra en el tema, y finalmente tiene enfoques del tema sin perder el objetivo. Son simplemente ejemplos, sirven incluso para evaluar aspectos así muy concretos como puede ser una infografía. Entonces, cómo es la presentación visual, el uso de imágenes y colores, que ustedes saben que para los diseñadores gráficos son muy importantes, ¿sí? Y bueno, esta donde se solucionan problemas de información, es una matriz muy conocida, CMI, y a partir de ella pues también se puede generar una rúbrica con una serie de puntos, ¿sí? Y bueno, hora de suspender, pero les puedo presentar así muy rápidamente el Programa Internacional de Evaluación Internacional de los Alumnos. ¿Han oído de este programa PISA? Sí. ¿Alguien de ustedes participó? ¿Tú sí? Como docente. No, como estudiante. Como estudiante. Eso habla de que es joven. Bueno. Entonces se aplica en individuos cercanos al final de la educación obligatoria, que es la educación básica hasta la secundaria. Se aplica a estudiantes, se hace cada 3 años, a estudiantes que tienen entre 15 años, 3 meses, y 16 años, 2 meses, ¿sí? Pero no importa si están en segundo de secundaria, en tercero ya salieron, o están en primero. O sea, lo importante es que han alcanzado en esa edad, ¿sí? Se han evaluado más de 1 millón de alumnos, ¿sí? Y las áreas son básicamente lectura, matemáticas y ciencias, ¿sí? Son todos los países que participaron en 2018, ¿sí? Los que tienen asterisco son los que no son miembros. México es miembro de la OCDE, entonces por eso está sin asterisco. Y bueno, ¿cuáles son los mejores y los peores evaluados? Este es el estudio de 2018. Entonces vemos en lectura, vemos que el valor más alto corresponde en lectura a Estonia. Le sigue Canadá y Finlandia en lectura. Luego Irlanda, Corea, y luego aquí se hace un corte para que nosotros veamos dónde andamos. Entonces México con 420 puntos. Y vemos matemáticas, 523 puntos Estonia, que es el más alto. Le sigue Canadá. No, miren, aquí este es el más alto, Corea, en matemáticas. Lo que pasa es que los ponen en función de las 3 cosas. Pero Corea es el más alto, es más alto que Estonia. Y que Finlandia, bastante más, ¿sí? Nosotros ya nos estamos
acercando a Chile. ¿Y qué pasa en ciencias? Qué triste. Aquí estamos, contra 530, 518, 22 de estos países. Y en el caso de España, pues 483. Entonces, para darnos una idea de cómo andamos, son los datos no del 18, sino del 2015, y aquí esta escala de color nos dice cómo anda el mundo. ¿Sí? Entonces, estos rojos son nivel inferior al promedio que sacaron los mismos estudiantes en esa prueba. ¿Sí? Entonces, el promedio andan todos estos, incluyendo por aquí Italia. ¿Sí? Y nosotros en Latinoamérica, aquí andamos, salvo este que es Chile, que está un poquito menos coloreado. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación tenemos o tienen ustedes como posgraduados con esta situación? ¿Cómo la ven? ¿Les es ajena? ¿Por qué no? ¿Porque sí? ¿Sí? Bueno, no me gusta usar micrófono porque todos me escuchan. Yo tampoco lo uso, pero luego es que vamos a grabar, pero ahorita no sé si Entonces, están grabando. sí, Pero sí me oirían, ¿no? De todas formas. Ay, qué alivio, porque ando yo. Ok, pues muchísimo. Mi posgrado es de educación en biología, entonces sí tiene una relación totalmente directa. Pero me gustaría que me prestara, doctora, si me permite. Perdón, sí. Que observáramos esta situación. ¿Cómo se alumbra la...? Ok. Bueno, vamos a ver el mapa, ¿no? Vemos Estados Unidos aquí, ¿cierto? Bien, ¿cierto? Es superior. Canadá, superior. Media Rusia. Sí, o sea, es claro, ¿no? Ahora fijémonos de la frontera sur de Estados Unidos para abajo, que está Sudamérica. Bueno, no quiero herir acá en susceptibilidades con PISA, no sé si qué, digamos, qué tan fiable puede ser la evaluación de PISA con respecto al contexto latinoamericano, ¿sí? ¿Qué efectividad tiene la evaluación de PISA teniendo en cuenta el contexto latinoamericano? Si es una prueba diseñada por la OCDE, que es una organización supranacional, es decir, que pues abarca como muchos países que en su mayoría son económicamente desarrollados, ¿sí? Y que define PISA o la OCDE por países económicamente desarrollados, pues lo miden creo que es por PIB, ¿cierto? Que es mucho mayor en estos países que aquí, ¿cierto? Y de acuerdo al PIB hay un desarrollo económico mayor aquí que acá. Ahora, yo me pregunto, ¿será pertinente evaluar con el mismo rasero a estas personas que a estas? Es una pregunta que me he formulado a lo largo de mi carrera universitaria y pues ahora en el posgrado, mostrando este mapa que es muy explicativo y que refleja tal vez un poco mi postura frente a PISA, ¿sí? Y pues bueno, yo estoy aquí, bueno, yo vengo de aquí, Colombia, bueno, tiemblo un poquito. Colombia, Bogotá. Y Bogotá, el caso de Bogotá, o Colombia,
maneja una prueba que es la prueba Saber, o que es manejada por el ICFES, que es el organismo gubernamental colombiano que se encarga de la evaluación para la educación, y pues ese examen se rige a partir de lo que dice la OCDE y PISA, porque hace poco Colombia entró al grupo de países que son como anexos a OCDE, pero que no hacen parte de OCDE. Pero para ser parte de OCDE tienes que seguir los órdenes de OCDE, ¿sí? Es algo así. Entonces esto me hace como reflexionar sobre qué tan pertinente es la aplicación de ese tipo de exámenes en un contexto que difiere totalmente de este contexto. ¿En qué aspectos? Bueno, en mi caso en las ciencias, ¿no? En matemáticas pues claramente tiene un sentido globalizante, ¿no? Pero no, hasta eso es diferente, la formación de matemáticas en Colombia o en México que en Estados Unidos o en Canadá, es totalmente distinta. Ahí lo dejo. Y pues es una pregunta que pues... Muy bien, muchas gracias. De hecho no estamos diciendo que sea lo máximo la prueba, o sea, solamente presentamos algunas situaciones. Hay documentos donde se explica qué correcciones y qué situaciones particulares se toman por países, porque sí se toman, sí se toman. Entonces, desde luego no queremos decir que esto no tiene una razón, que sea simplemente académica, por supuesto que no, ¿sí? El contexto social, político, tiene muchísimo que ver. Simplemente en las... Uno puede ver el caso ahorita de Ecuador, ¿no? Que había subido muchísimo su calidad de educación superior y llega alguien y traiciona todos sus principios y es otra cosa. Digo, por algo hay tantas revueltas ahora en Sudamérica, ¿no? No son gratuitas. Pero bueno, yo lo que quiero referirme con esto no es a que la OCDE nos va a dictar por dónde debemos ir. No, en absoluto, en absoluto. Yo lo que quisiera es que viéramos algunas cosas que nos ayudarían a pensar cómo trabajar mejor. No porque queremos estar que nos pongan verdecito porque ya nos cansó el rojo, no, sino para saber cómo se está abordando algunas cosas, ¿sí? Que tampoco quiere decir que todo esté mal, o sea, las pruebas no todas están mal, hay cosas que valen la pena, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, para hablar de la preparación en la prueba de PISA 18, ¿sí? Hay 3 competencias. Ellos llaman competencias que serían como más bien las habilidades que habría que tener un estudiante. Entonces, explicar fenómenos de manera científica, ¿sí? Evaluar y diseñar encuestas científicas, interpretar datos y evidencias científicas. Y entonces nos hablan de contenido de conocimiento, contenido de procedimiento y contenido epistemológico para juzgar algunas cosas, ¿sí? Esa es la parte que a mí me parece interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos orienta sobre algunos aspectos que son valiosos para nuestro trabajo, ¿sí? No porque, insisto, queramos estar en el primer lugar, pues nunca vamos a estar con nuestro PIB y con el petróleo en descenso, sujeto no solamente al valor mismo del petróleo, sino a todo el manejo internacional, ¿sí? Económico. Y entonces, aquí nos van describiendo qué es explicar un fenómeno de manera científica, que como docentes nos podría interesar, y ellos usan, por ejemplo, esta rejilla de valoración para hablar del conocimiento y el grado de profundidad del conocimiento bajo, medio, alto, ¿sí? Y entonces nos dicen, pues básicamente, por ejemplo aquí, procedimientos de un solo paso, donde ya se utilizan conocimiento conceptual, o donde realmente se toma información más compleja y datos, ¿sí? Entonces son matrices de evaluación que yo quería presentarles, esto es lo que me interesa.
el lugar que nos asignen, pues siempre vamos a estar, mientras sea cuestión económica, pues sabemos que esto tiene que ver con muchas otras cosas. Aunque, vean lo que dice aquí. Doctora, en ese sentido, ¿qué sugiere el artículo? O sea, Comer pescado. que comer pescado aumenta las posibilidades de tener un Sí, bueno, en adición al desarrollo económico, ¿no? O sea, ¿sí? Sí, es una correlación. Yo no digo que esté mal, o sea, es un esfuerzo. Pero fíjense cómo, a pesar de que este esfuerzo es así muy concreto, en un factor muy específico, pues nos dice, bueno, pero también acá, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, pues ellos reconocen ya en el texto del artículo que pues este es más pesado que el otro, ¿no? Bueno, por último les quiero comentar, se está revisando el anteproyecto de Ley General de Educación Superior. Ustedes tienen oportunidad de entrar, está en línea, si lo googlean, es Ley General de Educación Superior. Esta versión es de octubre 24 de este año, o sea, de hace un poquito más de un mes, ¿sí? Y se está pidiendo participación para que ustedes digan qué le cambiarían o que hagan sus sugerencias, ¿sí? Yo quería rescatar de esta ley, claro que tiene un montón de cosas que están a medias. Yo estuve participando en el foro que se hizo en Anuyes sobre esto, y una cosa que no cambia de nada justamente era el considerar a la docencia como algo tan valioso como la investigación, ¿sí? Tenemos un sistema nacional de investigadores, pero no un sistema nacional de docentes, y no se trata de diferenciarlos, pero sí de que en el junto con la investigación también se le diera un peso fuerte a la docencia. ¿Por qué? Porque los buenos investigadores que son buenos docentes, pues pareciera que pierden su tiempo haciendo docencia porque publican menos de lo que podrían publicar, porque tienen que invertir algunas horas en preparar y sobre todo si lo hacen con responsabilidad, ¿sí? Pero bueno, una ventaja que yo subrayo es que se retoma que los estudios de maestría proporcionan una formación amplia y sólida en un campo del conocimiento y tienen alguno de los siguientes objetivos: iniciación en la investigación, formación para la docencia, desarrollo de alta capacidad en ejercicio profesional, las maestrías profesionalizantes, y al finalizar estos estudios otorga el grado de maestría. El de doctorado, objetivo: proporcionar una formación sólida para desarrollar investigación que produzca conocimiento original. ¿Sí? El que se retome la formación para la docencia, bueno, es algo, ¿sí? Por supuesto que hay mucho más que hacer, pero bueno, yo los invito a que entren a la página, lean y hagan sus sugerencias. Bueno, yo no sé si haya preguntas o comentarios. Yo quiero hacer un comentario para Cristian, bueno, lo que decía Cristian. Yo creo que tienes toda la razón, ¿no? En el sentido de que esto de estarnos comparando entre países y eso a lo mejor no es muy valioso, pero yo algo que sí quiero que revises es que no hemos avanzado con respecto a nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que, o sea, cuando tú tienes un estudiante, siempre yo he dicho que si tienes un estudiante bueno, pues no importa dónde esté, va a ser bueno, ¿no? El chiste es cómo estamos haciendo, o qué estamos haciendo para que los estudiantes promedio no realmente vayan avanzando respecto a su nivel inicial, ¿no? Y yo siento que esos datos sí son muy valiosos, ¿no? De la prueba de PISA. Siento que estamos estancados, y eso es lo que tenemos que compararnos contra nosotros mismos. Okay. Sí, concuerdo totalmente con usted, doctor. Sirve como un gran referente para hacer un autoexamen.
está pasando con nuestro sistema educativo en el ámbito científico cuando estamos tan rezagados, ¿sí? Pero aún así resalto que el contexto social en el que se construye la ciencia en México, en el contexto colombiano, difiere un poco de cómo se hace ciencia en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo. Pues los propósitos difieren un poco, pero sí, es verdad, sirve como para verse al espejo, ¿no? Un espejo en el que uno ve una realidad no muy alentadora, porque pues, los gobiernos y muchas situaciones internas de los países a nivel político pues también rezagan esos procesos de científicos y de innovación y hasta de educación. Entonces pues esa es la lucha permanente en el contexto latinoamericano y espero que pues siga la lucha, ¿no? Por eso estamos aquí. ¿Alguien más quiere comentar? Sí. Con respecto a la diapositiva anterior, sí, en el punto de la maestría, esa O me genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque es disyuntivo. Exacto. Claro. Cuando se manejan términos políticos, ellos van a leer todo esto y, perdón, van a terminar diciendo, uno de maestría termina con todo esto. Y realmente no, es o una, o la otra, o la otra. Fíjate que al respecto te puedo comentar algo. Así casi textual, como está ahorita, estaba el Reglamento General de Posgrado en la UNAM hasta el año 96. Después lo reformaron y quitaron esa parte, entonces las maestrías ya no servían para la formación, para la docencia, ya no. Así por decreto, ¡fum!, se desapareció. Y ahora aparece en la ley, entonces yo estoy contenta porque por lo menos vuelve a sonar el término. No me gusta que sea disyuntivo y es uno de los comentarios que yo hice, precisamente en el foro. O sea, esto está bien, pero lo que no está bien es que, bueno, vas a ser profesor. Entonces a ti sí te capacitamos, al investigador no. ¿Sí? Esa es la parte que todavía hay que trabajar muchísimo. Y bueno, yo hice un estudio sobre los planes de estudio de maestrías en la UNAM, con el reglamento del 96, que decía que una de las ramas era la formación para la docencia. Más del 80% de los planes de estudio, me fui plan de estudio por plan de estudio a buscar los objetivos. Más del 80% decían, entre sus objetivos, 2 o 3 objetivos decían, formar docentes en la rama para una docencia de alta calidad. ¿Sí? Y entonces yo me fui a revisar, ¿cómo? ¿Qué cursos? ¿Qué estrategias? No había más del 20% con alguna cosa por ahí, algún cursito introductorio. Había casos que llamaban la atención, por ejemplo en la arquitectura, pero ahí era el esfuerzo personal de un arquitecto que durante muchos años se había metido en eso y había logrado que en los estudios de maestría de esa facultad se incluyera esta formación para la docencia. Yo quiero decir respecto a... perdón. Ya nada más de todos modos podemos platicarlo en el taller, para no quitarnos también tiempo del taller. Sí. Pero si quieren dar una... Yo nada más quiero leer el artículo 10 del Reglamento General de Estudios de Posgrado del CINVESTAB. Y esto, este es el nuevo, pero realmente no ha cambiado desde hace probablemente 20 años. Los programas de doctorado en ciencias tienen como objetivo formar recursos humanos de alto nivel capaces de realizar investigación original e independiente, ejercer docencia a nivel posgrado, así como generar o aplicar intervenciones tecnológicas o educativas. Y realmente pues, está en el objetivo, no quiere decir que lo cumplamos. No, incluso los sistemas de contratación para las nuevas clases, perdóname, o los de cátedras con ACID que salieron, se les evalúa para contratarlos por medio de cuántas publicaciones tienen y todo. Y realmente su nombre es cátedra. Y luego, sin decir nombres, te topas con que no dan una clase. Exacto, así es.
Nada más para completar lo que dice el doctor, aparte de que está en el reglamento, está en la misión y en la visión del CINDESTAB. Y no tenemos nada, o sea, fuera de este esfuerzo, no hay nada. O sea, creo que hasta una frase de que nos preparen para formar recursos humanos. ¿Y en dónde están las herramientas que nos van a preparar para eso? O sea, está como fundamento de la institución y en el reglamento, no tenemos nada. Sí, te digo, la UNAM estaba así, ahora ya no está, ya no aparece esa de para docencia, ahora ya ni eso, sí, porque cambió el reglamento y ya ni eso. Entonces a lo mejor ahorita, claro que es un avance que aparezca mencionado en la ley, en maestría, ojalá estuviera en doctorado, pero que esté en la ley no quiere decir que en los programas de posgrado se esté. Pero sería muy bueno que ustedes opinaran, claro, para que se recibieran esas ideas por parte de estudiantes de posgrado. Entran en línea, así ponen Ley General de Educación Superior, anteproyecto, entonces les sale, nada más que es hasta el día 18, si no me equivoco. Entonces sí urgiría que se hiciera algo al respecto. En el taller hay que hacer.